Los autos clásicos americanos se han convertido en un sello de identidad en Cuba. Los almendrones, como son conocidos, se mueven por las calles desmintiendo el poder del tiempo. Cuba es el mayor museo al aire libre de coches antiguos, principalmente de los años 50. Se estima que hay alrededor de 60.000 en las calles, que son utilizados mayormente para paseos turísticos o como taxis. Los cubanos han mantenido estos vehículos durante décadas, cuidándolos meticulosamente y adaptándolos ingeniosamente. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Leydis Duarte, soy una youtuber cubana que vive en la ciudad de Pinar del Río. Y en el día de hoy me encuentro con Luisito, que Luisito posee un auto clásico y también es mecánico. Y él nos va a contar un poco de cómo estos autos, a pesar de tener 70 años, pues se mantienen en muy buen estado. ¿Cuál es el modelo de este auto y de qué año es? Bueno, muy buenos días. Soy el mecánico Luisito, como decía él, y le voy a explicar en breves palabras lo que son los carros americanos. Este carro es un carro del año 51, un Chrysler del año 51, y yo lo tuve hace 8 años, que lo recogí en Herradura. Un señor lo tenía metido dentro de un garaje ya un poco deteriorado. Se lo compré, lo traje para acá y comencé a trabajar en él, a ponerlo a rodar. Este carro no estaba con su sistema original. Es un carro que tiene un motor de aro. Eso es una adaptación con una caja Hyundai y un diferencial de View. Es un híbrido. Usted me lo dijo. Es un híbrido. Y así hay muchos carros en este país que tienen todas esas transformaciones. Hay muchos que están originales, pero en este caso no está original. Y muchos no están originales. Siempre se le adaptan motores, se le adaptan cajas, se le adaptan diferenciales. Por ejemplo, este mismo ya no tiene el mismo sistema de amortiguación delantera. Ya tiene un eje con frenos de pastilla modernos. Y así fuimos adaptando y cambiándole lo antiguo por lo más moderno. Entonces así funcionamos los carros aquí. Prácticamente el cubano inventa mucho para poder tener un auto, porque de otra forma es más difícil. Y así vamos caminando en ellos, con falta de combustible, con falta de piezas, con falta de esto, pero el cubano es muy innovador y así lo tenemos y vamos resolviendo nuestros problemas. Aquí tienen, esto es lo que es el motor aro, ya adaptado, trabajando normal, y esa es la adaptación que se le hizo a él. Ya no es el motor original de él, como decía. Muy bien. ¿Y es petróleo, gasolina? Es petróleo, el aro es de petróleo, un motor de petróleo. El carro no está en tan mal estado, pero bueno, se mantiene todavía. Estamos como los viejos, nos mantenemos. Puedo enseñar unos dedos.
Ese timón no es el original. Ese no es el original de él. Ese timón es adaptado también. Qué bien estamos haciendo. Librada, su vestidura. ¿Cuánto podría costar un auto como este? Bueno, estos carros han tenido variaciones de precio a través del tiempo y de eso. Los carros originales tienen un precio más alto. Estos que tienen adaptaciones tienen un precio más bajo. Por ejemplo, este mismo carro está en los $6,000. Yo pensé que podía costar más. A 6,000 y pico, depende de eso. Pero bueno, un precio, por ejemplo, de venta, se puede pedir por él $6,000. Los hay que tienen más, que cuestan más porque tienen motores más modernos, tienen una mecánica más moderna y tienen otro precio. Y así sucesivamente, en el otro, hay diferentes precios y diferentes, como son diferentes carros. Por ejemplo, mira el del vecino, el de René, tiene un motor Hyundai con caja Hyundai, un diferencial de Ford, que es un carro que está más original, tiene otro precio, tiene un motor más moderno, tiene otro sistema de mecánica que lo hace más, podemos decir, como más confort, tiene mejor confort. ¿Y cómo es que consigue las piezas? Bueno, las piezas aquí todo es difícil. Tú sabes, esto aquí, para este tipo de carro, ya americano, hay muy poco. Entonces por eso es que ya las personas le han cambiado la mecánica y le han cambiado todas esas cosas. Pero siempre se resuelve porque el cubano es como te digo. Mira, yo mismo le hice una reparación a él y le puse los pistones del Pekin, de un motor Pekin. Es menos costoso. Ahora, si yo voy a buscar lo original de ese motor, ya en este país no existe. Eso, como es un motor de hace de años también, ya ese no existe. Entonces el cubano lo inventa, trata de hacerle innovaciones para poder seguir. Este tiene eso hecho. La pieza, hay muchas personas también que viajan afuera para los carros, por ejemplo, para Hyundai, le compran las piezas, compran piezas allá y las venden aquí. Hay personas que se dedican a eso, a traer reparaciones de motores, juegos de junta, etcétera, cadenas y eso, y entonces más o menos el cubano va activando. ¿El auto cómo es que lo mantienes? ¿A diario? ¿Pasarle la manito como se le dice? Sí, estos autos siempre tienen ese. Tú sales, das 2 o 3 días, estás trabajando, pero ya a los 2 o 3 días sentiste un ruidito o sentiste un golpecito, y entonces para que mantenerlo tienes que buscárselo y tratar de quitarle el ruidito, de hacerle lo que haya que hacerle para quitarle el ruidito ese. Es como en la casa, la cocina. Te falta el ajo, te falta la cebolla, te falta el aceite, te falta esto, y hay que irlo buscando. Y así pasa con él. Un bombillo se te funde el regulador de voltaje se chiva, y así lo vamos reponiendo. Yo trabajo la mecánica y llevo muchos años trabajando mecánica, y el que pueda o necesite un mecánico, pues un excelente mecánico, puede venir a requerir de mi servicio. Depende del tipo de trabajo que sea, porque ya yo soy un hombre mayor ya, y tú sabes,
Ya no es lo mismo de cuando tenía 30 ni cuando tenía 40. Mayormente usted arregla autos de qué tipo. ¿Cómo cosas Yo soy mecánico por ejemplo, de gasolina y petróleo. Yo trabajo las dos líneas, la gasolina y el petróleo. Todo tipo de carro americano, el carro soviético, el moderno. Me dedico a hacer cualquier trabajo de ese tipo. Bueno, vamos a dejar el contacto de usted en el video para si alguien requiere de su servicio. Mi teléfono es el 56 91 63 04. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista de una persona como usted, tan conocedor de estos autos. Realmente tenía muchísimas ganas de hacer un video como este. Creo que hace casi un año desde que comencé el canal, detrás de alguien que tuviera un auto antiguo como este, pero las personas, es muy difícil que una persona me acepte una entrevista. Increíble. Eso no es... Pero bueno, mire, tardó, pero mire, una persona como usted, que conoce, que es mecánico y vecino también. Muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué, estamos para servirnos. Los autos clásicos están por toda la isla. Se han convertido en un símbolo de cubanía. El esfuerzo de mecánicos y de algunos dueños de estos autos que han aprendido el oficio han logrado mantener estos carros funcionando y modernizándolos tanto como pueden. Cuba, isla museo de los autos clásicos.